Para entender a Leonora Carrington había que entender que ella siempre tenía gatos en las manos, y en su casa, cuando iba a recibir a una nueva persona, si el gato daba permiso, ella abría las puertas de su casa. De otra manera no, y esto nos habla de que ella pensaba que los gatos tenían habilidades psíquicas. El cortometraje está plagado de seres fantásticos, pero de todos esos seres, los gatos son los favoritos. La personalidad del gato, como ya lo ha planteado Pepe en varias ocasiones, resuena fuertemente con la personalidad de Leonora. A ella le encantaban los gatos. Y esa curiosidad que tienen, de alguna manera también se ve reflejada en la historia. Hay gatos que nos observan, hay gatos que nos permiten pasar de un lugar a otro, que están sentados en la puerta, que nos están observando caminar en el espacio entre las pantallas. Era muy conocido que cuando a Leonora le preguntaban qué significaba tal o cual cosa de sus pinturas, ella respondía diciendo, tú dime qué significa. Como quien dice, es tan válida tu interpretación como la mía de artista. Y bueno, tomándonos esa libertad, decidimos hacer la interpretación de varias de sus obras emblemáticas para llevarlas al lenguaje de la animación. Un lenguaje que en su propia génesis tiene la idea del deseo de dar vida. En la etimología ánima de animación, pues viene este deseo, ¿no? Porque significa alma o aliento o espíritu, ¿no? Entonces, pues de alguna forma lo que nosotros quisimos fue crear una animación para convocar el ánima de Leonora y de Edward James y ofrecer una experiencia completamente diferente. Y nos adentramos en el mundo de Leonora Carrington, que eso fue lo fascinante, a través de una serie de conceptos e imágenes que junto con Luis Cabrera fueron rebotando en la creación de un guión en el que justamente exploramos eso. ¿Qué posibilidades habría de ir entrando poco a poco en el mundo de Leonora Carrington, pero sin tratar de discriminar ideas que no estuvieran en términos racionales? Porque lo que es más fácil es decir, pues ese es el mundo de esa persona, no lo entiendo, simple y sencillamente no tiene que ver con lo que yo experimento. Pero creo que la clave del arte es tratar de entender a una persona desde los elementos con los que ve, siente, percibe, respira el mundo. Alguien me decía, pues la gente no le va a entender. Y yo le decía lo que decía en algún lugar en donde trabajé muchos años, que en este caso no se trata de que la gente lo entienda a la primera. De lo que se trata es de que la gente tenga la curiosidad, despiertes en ellos la curiosidad de quererlo entender y de verlo 1, 2, 3 veces, y en cada una de esas veces encontrar algo diferente. Los sueños son lugares, y esto es lo que deseamos y quisimos construir con el Salón de Espejos. Un lugar que fuera como un sueño, que para aquel que lo recorriera, que lo visitara, se convirtiera en una experiencia diferente de realidad. Un poco jugando con la misma tónica con la que juega el Jardín Surrealista de Edward James, ¿no? Que es ofrecernos un espacio extra cotidiano en el que te ves invitado no solo a involucrar tu intelecto, sino a meter todo el cuerpo, a estar con todos tus sentidos en un espacio completamente diferente a lo que normalmente nos acostumbra la geometría de la realidad, ¿no? A ver, el nombre de las puertas en el jardín tiene que ver con algo que nos dimos cuenta en las primeras visitas al jardín de Edward James. Edward plantearía diversos espacios para ser vistos a través de ventanas y de puertas que te conducen de un lugar a otro. Tú las atraviesas y de repente ya estás en otro espacio
diferente. Estás en un pasillo largo, estás en un salón, estás de pronto subiendo una escalera y pasas de un mundo a otro. Y el concepto del salón de espejos y estas capas, que también son pantallas, lo que intentan es caminar hacia una situación hacia la que nos están llevando los medios de comunicación y nuestros medios digitales y los espectáculos audiovisuales, que tiene que ver un poco con que nosotros estamos condicionados a leer la vida a través de rectángulos y de cuadros. Las ventanas, por ejemplo, la ventana de tu casa termina siendo el límite a través del cual tú empiezas a leer lo que está sucediendo en ese momento determinado. Algo similar sucede con los marcos de nuestras televisiones. Nosotros definimos eso que está pasando dentro de esos límites de la televisión. Es un documental, es algo para mi entretenimiento, es la realidad, es un noticiero, me está informando. Y algo también muy similar está sucediendo con las obras de arte, con una obra pictórica. Esto que está delimitado dentro de este cuadro es una obra de surrealismo, es parte de la realidad del artista. Pero ¿qué pasa si tú de repente puedes quitar esos límites y cambiarle la forma al cuadro para hacer que esas pantallas te presenten información como se te presenta la vida misma, rodeándote y tú inmerso en ella? Es algo que no se puede proyectar en una simple pantalla de televisión ni en una imagen en YouTube, sino que se tiene que entrar precisamente a un salón para hablar de las varias capas que significa la experiencia del mundo de Leonora Carrington. Y esto hace eco con la idea de que la vida tiene más capas. Si estamos hablando de un mundo que tiene otras dimensiones, que eso es lo que precisamente nos plantea Leonora Carrington, circular por un salón en donde se proyectan en la pared de fondo, en la pared de enfrente, las cápsulas de Leonora Carrington, las imágenes hermosamente animadas del mundo de Leonora Carrington, pero a través de otras imágenes que de manera translúcida nos permiten entrar a otros mundos, es precisamente como un viaje iniciático, y la experiencia fue maravillosa porque también es encontrar la mirada del espectador. Entonces, al final del día se creaba una especie de convivio en el que no era posible abstraerte y olvidarte de los demás, ¿no? Como normalmente sucede en el cine tradicional, ¿no? En el que tienes la pantalla enfrente y se convierte en una experiencia muy solitaria, ¿no? De descartar todo lo que te rodea. Aquí era la propuesta la inversa, ¿no? Era no te olvides del otro, era como una invitación a conectar con todo lo demás. Como decía Leonora, todo está conectado. De pronto solo necesitamos un espacio que nos permita hacer más visibles esos vínculos entre las cosas. Me acuerdo de un momento en donde había una persona en silla de ruedas, acompañado de su familia, de dos pequeñitos por ahí, que estaban circulando y explorando el lugar como si verdaderamente hubiéramos podido entrar en el mundo interno de Leonora Carrington y ver que ese mundo interno se había manifestado. Podíamos circular por los pasillos y laberintos de la mente, de la creatividad, de la imaginación de Leonora Carrington. A mí en lo personal me llama mucho la atención el encuentro entre personas, entre artistas que tienen disciplinas diferentes. Porque justamente en ese encuentro es donde salen cosas distintas. Es lo que te reta a salirte del molde, a salirte de la caja. Y hacer el salón de espejos fue un esfuerzo por salirnos de los medios convencionales. Y esto ya es algo que hemos venido planteando desde algún tiempo. Y lo que nos queda claro es que Leonora Carrington era un personaje que precisamente respiraba la posibilidad de sentir que todo está intercomunicado, que todo está profundamente entrelazado,
que, como diría Octavio Paz, todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche. Bueno, eso que decía Paz en términos poéticos, ella lo demostró en términos plásticos. Y es por eso que es tan inquietante el mundo de Leonora Carrington, porque nos hace presentir, intuir la sensación de que hay algo que está trenzado en las paredes que están detrás de nosotros, en el mundo que observamos en los ojos de un animal o de un lobo, y que de repente, si tenemos la disposición, a veces se da ese encuentro que queda muy bien plasmado en el arte de Leonora. Pero para eso tenemos que abandonar nuestros prejuicios y el mundo en donde nuestra razón nos deja descansar diciendo que no hay tal problema de estar tan intercomunicados. Mejor hacer algo que tenga diversas lecturas, ¿no? El surrealismo es así. ¿Desde dónde estás parado? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? No es lo mismo que estoy viendo yo. Y cada experiencia es singular. El surrealismo le regaló a la humanidad un camino para pensar la realidad de una manera mucho más amplia. Y también a veces me da la impresión de que nos dejó al siglo siguiente la tarea de seguir explorando esas habitaciones que aparecieron cuando ellos abrieron esas puertas de la realidad. Nos internamos en el mundo de Leonora Carrington, conocemos los rincones de la mente de Leonora Carrington, pero literalmente son rincones. Podemos caminar por esos rincones, observarlos, apreciarlos, ver cómo un impulso de luz penetró la imaginación de un creador, pero verlo no nada más en una sensación fija, sino en la sensación de una conciencia viva moviéndose, que eso es precisamente lo que implica penetrar el mundo de otra persona. No nada más ver una instantánea, sino esa instantánea en movimiento y en tercera dimensión, y más que en tercera dimensión, en varias capas. Es asombrosa la experiencia. Leonora fue una artista multidisciplinaria que nos dejó pintura, escultura, literatura, un amplio legado del que nos nutrimos para desarrollar el cortometraje, siempre teniendo en mente la idea de generar interpretaciones impregnadas del espíritu de nuestra propia época, intermediada por las tecnologías con las que contamos ahora para crear representación y para seguir actualizando el legado surrealista. Cualquiera hubiera dicho, basta solamente con poner una pantalla, un proyector y hacer un cortometraje como los que nosotros solemos hacer. Pero a mí me parecía que tratándose de un artista como Edward James, que pues incursionó en la poesía y que incursionó en la escultura y que tenía esta inquietud creativa al igual que Leonora, pues necesitábamos hacer algo más, necesitábamos hacer algo diferente. El jardín de Edward James me planteó claramente que la poesía no tiene que quedarse viviendo en el papel, ¿no? Esto es algo que siempre planteaba Octavio Paz, que la poesía tenía que encarnar. ¿Y esto qué quiere decir? Saltar de la página. Como en la película La Rosa Púrpura del Cairo, en donde vemos a Woody Allen como director haciendo que su personaje se salga de la pantalla para interactuar con la vida. Y creo que eso es lo que precisamente era la propuesta del surrealismo. Y entonces en este jardín lo que estamos viendo es que la imaginación no se escribe nada más en el papel, sino se escribe y se trata de generar y plasmar al lado de formas orgánicas de la naturaleza, como si estuvieran de alguna manera entrelazadas muy profundamente. Y bueno, esto realmente nos remite a algo fascinante en términos del surrealismo, que ya habíamos explorado en una primera ocasión cuando hicimos el proyecto de Imaginantes, en donde hicimos una cápsula sobre Elena Poniatowska, en la cual se describía su amistad precisamente con Leonora Carrington. Y entonces nos estábamos sumergiendo en ese mundo de imaginación para tratar de descubrir cuáles son las claves del mundo de Leonora Carrington, que también
exploró ese paisaje tan impresionante de Gilitla. Ella fue muy amiga de Edward James y entonces le seguimos la pista a Leonora Carrington y lo que ocurrió fue fascinante porque prácticamente constituye un viaje iniciático. Cuando tú entras al museo es una experiencia hermosa también porque está lleno de las esculturas en gran formato de Leonora y en un espacio abierto. Entonces de pronto estar en el propio museo es como entrar a un jardín fantástico así de criaturas inimaginables y hacia tamaño real. Entonces ya el museo tiene una mística muy bonita y entrar al Salón de Espejos es como entrar a ese espacio en el que todo ese jardín que ya viste antes cobra vida y además nos regala una sonoridad muy especial. Desde el primer momento pensamos en crear personajes nuevos, inspirados en su obra, y constantemente nos los tratamos de imaginar caminando por los corredores del jardín de Edward James, por la cocina de Leonora. Y el guión que creó Pepe nos ayudó a plantear justamente este escenario de una forma diferente. La experiencia es de verdad inolvidable y precisamente plantea una posibilidad que ya habíamos que ya habíamos de alguna manera empezado a visualizar desde hace muchos años, Luis Cabrera y yo, en torno al proyecto de Imaginantes, que podríamos tener una versión distinta en la que ya no estuviera predominando la idea de hacer episodios para la televisión, sino experiencias inmersivas que todavía nos adentran más en el mundo de los artistas, creadores, científicos, ideas que se generan en el mundo de la tecnología y de los avances del conocimiento que nos hacen habitar los lugares en donde se genera esa imaginación. Y bueno, con esta dinámica, la pregunta que se viene a la mente era, si esto es un sueño, ¿de quién es el sueño? ¿No? Nos encontramos dentro del sueño de Leonora, en el sueño de Edward James, o estoy en mi propio sueño en este instante percibiendo estas imágenes y estos sonidos, o soy yo parte del sueño del otro que me mira desde el otro lado de la sala. Lo que realmente plantea Leonora es algo muy inquietante. Si todo está intercomunicado, entonces, como decía Marguerite Yourcenar, todos podemos entrar dentro del sueño de otra persona. Y entonces no estamos tan a salvo, porque sentimos que estamos protegidos, encapsuladitos en nuestra piel, pero de repente saber que alguien me puede soñar y que yo no controlo si me puede soñar, eso ya empieza a ser inquietante. Yo creo que a Leonora y a Edward James les hubiera encantado conocer el Salón de Espejos y ver el cortometraje de Las Puertas en el Jardín. Alguien alguna vez nos dijo que a ellos les gustaba conocer gente y que disfrutaban mucho de conocer a personas muy creativas y que inquietas como ellos. Y además hubiera sido fantástico. Los sueños son lugares, decía Leonora Carrington. Los lugares también pueden ser sueños, decía el poeta William Yeats. Él pensaba que los creadores que tienen una gran imaginación son capaces de sentarse durante horas para imaginarse como rocas, como bestias de un bosque, hasta que las imágenes sean tan claras que incluso los caminantes en ese paisaje pudiéramos ser parte de la imaginación del soñador. La diferencia entre un simple lugar y un lugar encantado es que este último es soñado por un gran imaginante. Esta
tal vez es la clave para entender la magia de Xilitla. Estamos caminando sobre un paisaje que parece ser parte de un sueño surrealista, del sueño del poeta y escultor Edward James, que inventó este jardín de arte y en el que también apareció Leonora Carrington. Los sueños son lugares, decía Leonora, y en esos lugares aparecen los sueños de los sueños. La mirada de Leonora que se quedó aquí para siempre. ¿Podemos entrar en esa mirada? Para entrar al mundo de Leonora Carrington hay que pedirle permiso a los gatos. Los animales son sus guardianes. Leonora pensaba que todos los gatos tienen poderes psíquicos. Por eso, cuando alguien llegaba a su casa, veía cómo reaccionaba su gato. Si el gato daba permiso, el visitante era bienvenido. En los ojos de los animales se encuentra también la puerta mágica de entrada a otros mundos. En el cuento La puerta de piedra, Leonora se describe a sí misma detrás de una máscara. Ve atentamente a un lobo. Sus miradas se cruzan y se integran fuera de sus cuerpos en una explosión. Escribe Leonora: si por algún sabio poder lograse yo captar esa explosión, esa misteriosa zona exterior, donde el lobo y yo somos uno, quizás se abriría entonces la primera puerta y revelaría la cámara que hay detrás. ¿Podemos pasar a la siguiente puerta? ¿Nos da permiso el gato? ¿Encontraremos a Leonora? Todavía, a través de las brumas del sueño, se puede distinguir el lugar en donde habitaba Leonora Carrington. Se pueden ver las largas tardes en donde está tomando el té en su cocina y en el comedor. Leonora recita versos de Shakespeare, oye canciones con sus amigos, platica sobre los cuervos, se levanta para mezclar junto con Remedios Varo brebajes de plantas exóticas y para cocinar mole amarillo con cabellos de gato. Leonora Carrington asocia la cocina con el arte y con los calderos mágicos que tienden puentes a lo invisible, al reino del oculto y lo sagrado. Edward James decía que Leonora no solo pintaba, sino que más bien cocinaba sus cuadros. A veces, estos parecen materializarse en un caldero al dar las 12 de la noche. En uno de esos cuadros aparecen caballos que vuelan. Leonora se interna en ese espacio para llevarnos a los lugares de su infancia. ¿Podemos pasar? Desde los 6 años, Leonora Carrington dibujaba caballos. Solía pensar que podía convertirse en un caballo. También soñaba que podía levitar. Leonora tenía visiones, veía fantasmas. Lo que aparecía estaba tocado con cierto humor. Un gran gato se sentaba en una perrera vacía. Una tortuga salvaje se cruzaba en su camino. Leonora amaba a los animales, a su caballo, a sus gatos, a su entrañable perro Yeti. Estaba convencida de que el ser humano no tiene supremacía sobre ningún ser del planeta porque todo está conectado con algo más. Si es así, entonces le preguntamos al gato: ¿a dónde se fue Leonora? ¿A dónde se fueron los sueños de Leonora? ¿A dónde se fue su escritura que, como la de Leonardo da Vinci, podía trazar en forma de espejo? ¿A dónde se fueron sus lecturas esotéricas? ¿Sus lecturas del tarot? ¿A dónde su lectura de la diosa blanca del poeta Robert Graves? ¿A dónde se fue la novia del viento? ¿A dónde se fue su intensa imaginación? ¿A dónde se fueron los lugares que se encendieron en su mirada? El poeta Octavio Paz ensaya una respuesta. Era un personaje delirante, maravilloso, un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla, que se convierte en pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Si los lugares son sueños y los sueños son lugares, tal vez Leonora sigue sentada imaginando este lugar, imaginando Xilitla, imaginando este paisaje de una manera tan apasionada que nos hace mirarlo tal y como podemos ver sus cuadros desde la magia de este jardín encantado que nos sueña.
sobre el arte, desde cómo inició cuando los hombres del pasado pintaron en las cuevas. Espera. ¿Qué dijiste? ¿Cuando los hombres del pasado pintaron en las cuevas? Sí, eso. ¿Cómo sabes que solo fueron hombres? Pudieron haber sido las mujeres las que hicieron las pinturas rupestres. Oye, sí, no lo había pensado. Es muy común que pase eso, pero no te preocupes. Por eso vamos a recontar la historia. Solo que ahora juntaremos a las mujeres. Me parece perfecto, así que empecemos. Y bienvenida, yo soy Butaco Pérez. Y yo soy Lina Bambalina. Y esto es... ¡Surrealismo para Peques! Pues hoy vamos a hablar de historia del arte, pero les vamos a contar la historia que no se contó por muchos, pero muchos años. La historia de las mujeres en el arte. ¿Se han preguntado por qué los grandes artistas de la historia son solo hombres? Picasso, Van Gogh, Da Vinci, Monet, Rembrandt, Miguel Ángel, entre muchos otros. Y todos son hombres. Es cierto. ¿Y las mujeres? ¿No había mujeres artistas? ¿No les gusta pintar, hacer esculturas, escribir cuentos? Es bien padre. A mí sí me gusta mucho. Pues claro que les gustaba. A todas las personas les gusta algo del arte. Y sí había mujeres artistas, desde siempre, pero... Ajá. Pero... Sí. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Pues no nos contaron esa historia. ¿Por qué? Por muchos años solo se le ponía atención al arte creado por hombres. También hubo muchas obras de arte hechas por mujeres, pero dijeron que las habían hecho hombres. Pasaban muchas cosas que hoy no se ve nada bien. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos contarles lo que han hecho las mujeres en el mundo del arte. ¡Excelente idea! Empecemos por el principio, la prehistoria. ¡Ah, la prehistoria! ¡Qué tiempos aquellos tan lejanos, tan bellos! ¿Te imaginas? ¿Vivir en cuevas? ¿Cazar mamuts? ¿Pintar en esas cuevas? Seguramente se imaginaron a un hombre haciendo todo esto, pero hay estudios que nos dicen que las pinturas en las cuevas fueron hechas en su mayoría por mujeres. También hace poco encontraron huesos de una cazadora, o sea que no solo se quedaban en la cueva a pintar, aunque la mayoría de los cazadores eran hombres, también había mujeres. ¿Y sabes que las pinturas en las cuevas eran muy importantes? No solo nos sirven para saber qué hacía la humanidad en aquellos tiempos, muy posiblemente las pintaban para poder lograr una buena cacería. ¿Como una especie de ritual para atraer fortuna? Además, se cree que la mayoría de las personas que dirigían estos rituales, como chamanes, sacerdotes, hechiceros, pues eran mujeres. Estos rituales son muy importantes, ya que de ellos nacieron la danza, el teatro y la música. ¿Ven cómo las mujeres fueron importantes desde el principio de los tiempos? Solo nos hacía falta contar esta parte de la historia. Ahora continuemos con la historia antigua. Los tiempos de las grandes civilizaciones, la cultura griega, la egipcia, romana y muchas otras. Dejaron grandes cosas: templos, pirámides, teatros, el Coliseo, esculturas. Así es, hay muchas cosas que no sabemos quiénes las hicieron, pues los artistas o artesanos no firmaban lo que hacían. Además, muchas otras cosas se destruyeron o se perdieron con el tiempo. Pero mira esta pieza, es muy interesante. Mucho, muy. Es conocida como la Hidra de Caputi. Está en Italia, en la ciudad de Milán. Es una vasija de cerámica griega. Los griegos decoraban su cerámica con imágenes que nos cuentan cómo era su vida y su cultura. Y mira lo que hay aquí. Es un taller donde un grupo de personas pintan vasijas. Y no solo hay hombres en ese taller, también se ve una mujer pintando una vasija. Eso quiere decir que también había mujeres haciendo cerámica y pintando. Seguramente lo hacían muy bien, pues en estos talleres estaban los mejores artesanos de Grecia. Además, hay lugares como África, donde las mujeres hacían cestas con hermosos tejidos.
En la India, en la antigua ciudad de Mithila, eran las mujeres quienes pintaban cuadros de adoración a sus dioses. Cada día se aprende algo nuevo, ¿eh? Ahora, agarra tu armadura y tu vitral gótico, que nos vamos a la Edad Media. En el medievo, pasaron muchas cosas contrastantes: avances tecnológicos, Falta de higiene, creación de universidades, creencias fanáticas y supersticiosas, arquitectura gótica y hermosos vitrales. muchas enfermedades y pésima comida. Cosas buenas, cosas malas y cosas peores, como que las mujeres no tenían muchos derechos. Es más, se podría decir que no tenían derechos, pero sí participaron en la creación artística. Al igual que los hombres, las mujeres hacían ilustraciones. Como todavía no existía la imprenta, los libros o manuscritos estaban hechos a mano, y este era un trabajo muy arduo que necesitaba del talento de ilustradores e ilustradoras. Muchas de estas artistas eran monjas en conventos. También hubo mucho arte textil, como hermosos y detallados bordados, la mayoría hechos por mujeres. Un ejemplo es el bordado conocido como el tapiz de Bayeux, una obra de arte impresionante que relata la historia de una batalla. Y todavía nos falta un gran recorrido en esta historia de las mujeres en el arte. Pero eso lo hablaremos en el siguiente episodio de Surrealismo para Peques. Oye, Lina, ¿también estarás en el próximo programa? ¡Claro que sí! Ya sabes que me encanta estar aquí, Butaco. Además, nos la vamos a pasar muy bien conociendo a diferentes mujeres artistas, muy importantes. Me encanta esa idea. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que en nuestra página web tenemos talleres muy entretenidos para que puedas hacer en tu casa. Yo soy Butaco Pérez. Y yo, Lina Bambarina. Y esto fue ¡Surrealismo para Peques! ¡Hasta la próxima! Vámonos, Lina. Adiós. Adiós.
a Surrealismo para Peques, un programa del Museo Leonora Carrington en donde conocerás muchas cosas sobre arte, historia y surrealismo. Yo soy Butaco Pérez, tu títere de confianza. Y yo soy Lina Bambalina, y hoy estoy aquí para contarles sobre mujeres artistas. Lina sabe mucho sobre las mujeres en el arte y hemos estado compartiendo algo de esta historia, aprovechando que estamos en el 4º Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas.
Y en esta edición está dedicado a las mujeres del surrealismo, a quienes conoceremos en el próximo capítulo. Quédate con nosotros y disfruta de ¡Surrealismo para Peques! Ya conocimos algo de la historia del arte y las mujeres desde la prehistoria hasta la Edad Media. Ahora es turno de las mujeres del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que nació en Italia hace aproximadamente 500 años. Se llama así, pues fue como un renacer de las culturas griega y romana. Muchas de las personas más reconocidas en el arte son de este periodo, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, entre otros. No los vayan a confundir con las tortugas ninja. Conocidos como los maestros del Renacimiento. Puros maestros. ¿No había alguna maestra por ahí? De hecho, sí. Vamos a conocer a una de las primeras mujeres que fue reconocida como artista. Ella es Sofonisba Aguizola. Sofonisba Aguizola fue una pintora italiana. Tenía 5 hermanas y un hermano. Su papá era noble, aunque no era rico. Era muy listo, pues animó a que sus hijas e hijo se dedicaran a las artes. 4 hermanas de Sofonisba también pintaban y su hermano estudió música, pero Sofonisba fue la más exitosa. Desde chica tuvo muy buenos maestros, a quienes asombró con su talento, y por eso en 1554 viajó a Roma, donde conoció a Miguel Ángel. Él también reconoció el talento de Sofonisba, tanto que le empezó a dar encargos y después le daba consejos sobre su pintura. ¿Te imaginas que tu maestro sea uno de los más grandes artistas de todos los tiempos? Además, esto fue muy importante no solo para Sofonisba. Fue muy importante para todas las mujeres que querían aprender a pintar y entrar al mundo de las artes, pues Sofonisba Aguizola les abrió el paso y así hubo más mujeres que entraron a las escuelas de pintura donde antes no las dejaban. Sí, era muy raro que una mujer pudiera tomar clases de pintura o arte, a menos que fuera hija o familiar del maestro. Bien por Sofonisba. Por su talento, logró ser parte de la corte real de Felipe II en España y ser una de las retratistas de la corte. Ella era muy buena para hacer retratos. Su estilo se hizo popular en España y en Italia. En el Renacimiento, gracias a la educación humanista, más mujeres pudieron dedicarse al arte, pero no podían tomar clases de anatomía, pues decían que era pecaminoso que las mujeres vieran a los modelos desnudos. O sea que todavía había desventajas en comparación con los hombres. Claro, muchas, pero conozcamos a nuestra siguiente artista. Ella es del periodo barroco y su nombre es Artemisia Gentileschi. Artemisia es otra de las grandes artistas del pasado. Nació en Italia y es una pintora del barroco. Su papá era maestro de pintura y les heredó el gusto a sus 3 hijos y a su hija Artemisia. Ella resultó ser la mejor entre sus hermanos. De hecho, era una gran pintora, muy talentosa. Hacía pinturas con temas históricos y religiosos. Y eso que en aquellos tiempos no era muy común que las mujeres pintaran sobre estos temas. Decían que era algo inadecuado para las mujeres. Preferían que las mujeres pintaran flores o cosas que encontraban en las casas, como platos, vasijas, vasos, entre otras cosas. También fue la primera mujer admitida en la Academia de Dibujo de Florencia. Muchas de sus pinturas representan a mujeres fuertes, con mucha energía, y la calidad de sus pinturas y su talento es impresionante. Pero como era mujer, no fue incluida en las listas de grandes artistas hasta hace algunos años. Muchas personas se fijaban más en su historia personal, más que en sus obras de arte. Eso le pasó a muchas mujeres artistas, y era algo que no les pasaba a los hombres. A otras artistas mujeres les pasó que cuando murieron, taparon con pintura sus firmas y en cambio las firmaban con el nombre de un varón. Eso me parece muy injusto. Lo es triste, pero es verdad. Bueno, continuemos con otra artista y otra época. A continuación, veremos a Marie-Louise
Elisabeth Vigée Lebrun, pintora francesa de hace unos 200 años. Elisabeth Vigée nació en París. Su familia era humilde y su papá era un gran pintor y le enseñó a pintar cuando ella era pequeña. Tristemente falleció cuando Elisabeth era muy joven aún. Era tan buena haciendo retratos que cuando era adolescente ya lo hacía de manera profesional. Retrató a su pequeño hermano, a su madre y a su padrastro. También pintó a varios nobles y luego a la mismísima reina, María Antonieta de Asturias. La reina se hizo su amiga y protectora, pues le fascinaba la manera en que Elisabeth la retrataba. ¡Wow! Las cosas deben ser más fáciles cuando tienes a una reina de tu lado. Pues no en los tiempos de la Revolución Francesa, pero al final de su vida, Elisabeth Vigée Lebrun pintó cerca de 1000 cuadros, entre retratos y paisajes. Sus cuadros me gustan mucho. Tienen la dosis perfecta entre los excesos del rococó y la sobriedad del neoclásico. ¡Vámonos! Pasaron los años y los estilos. Hubo más mujeres artistas como Rosa Bonheur, pintora realista, Berthe Morisot, que fue muy buena impresionista, Georgia O'Keeffe, del periodo modernista. Muchas otras artistas no tuvieron la suerte de ser recordadas, al igual que muchos otros artistas hombres, pero seguramente era más difícil para las mujeres, pues por cada artista mujer había casi 30 hombres artistas. Se esperaba que las mujeres fueran modelos, musas inspiradoras, pero no artistas. Poco a poco fueron siendo incluidas en las escuelas de arte y también en las galerías y exposiciones. Pero en el surrealismo hay varias mujeres artistas que hicieron grandes obras y fueron muy importantes. Así es, pero eso lo veremos en nuestro siguiente capítulo de Surrealismo para Peques, en donde conoceremos a las mujeres del surrealismo. Muy bien, me parece requete perfecto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para que puedan descargar los talleres. Mi nombre es Butaco Pérez. Y yo soy Lina Bambarina. Y esto fue Surrealismo para Peques. Muy dentro de lo surreal.
existe un mundo que tienes que conocer. Visita el primer museo dedicado a Leonora Carrington, la maga del surrealismo. Museo Leonora Carrington, San Luis Potosí. Centro de las Artes, San Luis Potosí Centenario. Te damos la bienvenida a Surrealismo para Peques. Yo soy Butaco Pérez y me siento muy emocionado de estar aquí en este hermoso museo. Además, hoy está una de mis mejores amigas aquí en el programa.
Hola, yo soy Lina Bambalina y estoy disfrutando mucho de este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas. Y ahora sí, vamos a hablar de las mujeres del surrealismo. Pero antes, si quieres conocer más y es el primer video que ves, te recomendamos ver nuestros videos anteriores, donde conoceremos algo de la historia de las mujeres en el arte y a algunas mujeres artistas. Si ya estás listo, entonces comencemos. Esto es Surrealismo para Peques. ¡El surrealismo! ¡Me encanta el surrealismo! Con el surrealismo se puede hacer arte de forma libre, sin ataduras de la razón. Es representar de manera creativa lo que hay en nuestros sueños, en nuestros pensamientos más profundos. El surrealismo es una forma de rebeldía contra los que quieren que hagamos todo igual. Fue un movimiento que se rebeló contra lo que la sociedad no aceptaba, y algo que la sociedad no aceptaba era que las mujeres fueran grandes y talentosas artistas. Por eso el fundador del movimiento, André Breton, dejó que muchas mujeres se unieran al movimiento. Eso es algo muy bueno, pero aún faltaba mucho por hacer. Sí, pues aunque ya era parte del grupo, todavía no les hacían mucho caso como artistas serias. Muchas se unieron al movimiento por ser amigas, esposas o novias de los artistas del grupo. Hoy muchas son reconocidas por sus obras, por su talento y su arte, y no solamente por haber sido pareja de algún otro artista. Hoy queremos presentarles algunas de estas mujeres surrealistas. ¿Qué les parece si comenzamos con Dorothea Tanning? Dorothea nació en Estados Unidos. De niña le gustaba mucho ir a la biblioteca y leía Alicia en el País de las Maravillas. Más grande, se fue a vivir a Nueva York, donde trabajaba como diseñadora publicitaria. Ahí conoció el arte de los surrealistas en una exposición y le gustó mucho. Dorothea pintaba cuadros muy interesantes, misteriosos y divertidos a la vez. Casi todos sus cuadros tienen personajes femeninos. Si les pones atención, en ellos vas a encontrar cosas imposibles que parecen salidas de un mundo fantástico. Puertas, niñas, girasoles, flores, pasillos, paisajes y muchas cosas más. También diseñó vestuarios y escenografías para espectáculos de ballet, esculturas suaves hechas como muñeco de peluche, y ya cuando era más grande también escribió poesía y relatos. Una gran carrera que logró Dorothea Tanning. Ahora vamos a conocer a una artista mexicana, María Izquierdo. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez es el nombre completo de María Izquierdo y era muy amiga de Juan Derecho. Ay, no te gustó el chiste, ¿verdad? Bueno, María Izquierdo fue la primera mexicana en exponer sus pinturas fuera del país en 1930. María fue una gran mujer. Su pintura era muy libre, muy sincera y espontánea, y eso es lo que buscaba por medio del surrealismo. Además, María también se interesaba por las culturas indígenas de nuestro país, y eso se ve muy claro en sus pinturas. María Izquierdo quería que las mujeres tuvieran los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Ella misma perdió la oportunidad de pintar un mural, pues un grupo de hombres dijo que una mujer no podría hacer un mural igual de bien que un hombre. Hoy, sus obras de arte están en los mejores museos de México, y es considerada como una de las mejores, al igual que sus compañeros hombres. Como debe ser. Bueno, ahora vayamos con otra artista, Meret Oppenheim. Meret Oppenheim nació en Alemania y se interesó en las artes desde pequeña. A los 16 años ya estudiaba pintura y a los 19 se fue a vivir a París, donde conoció al grupo surrealista. Meret fue modelo para fotografías de importantes artistas, pero también ella misma fue una artista importantísima. Eso dijo Salvador Dalí.
Una de sus obras más conocidas es de mis favoritas, Desayuno con pieles. Así la bautizó André Breton. Viendo esta obra, nos damos cuenta de que Meret tenía un buen sentido del humor y lo usa para hacer su arte. Tazas, guantes, zapatos, mesas y muchos otros objetos normales son parte de la obra de Meret, pero que con pequeñas intervenciones cambian completamente. ¿Te imaginas tomar agua en una taza de piel? ¿O poder caminar con los zapatos pegados? La creatividad de Meret Oppenheim puede ser muy divertida. Ahora vamos con una artista española que vivió mucho tiempo aquí en México, Remedios Varo. Remedios Varo es de mis favoritas. Nació en España en 1908. De niña era muy buena para dibujar, para leer y para las matemáticas. Fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, en Madrid. Las pinturas de Remedios Varo están padrísimas. Verlas es como asomarse a un mundo mágico de los sueños. Tienen símbolos, elementos fantásticos combinados con aparatos científicos. Tal vez eso es porque Remedios trabajó haciendo dibujos técnicos para un laboratorio. Y se nota, es muy buena dibujando. Mira cuántos personajes y mundos fantásticos. Algunos parecen estar inspirados en los cuentos de Edgar Allan Poe o en las novelas de Julio Verne. Remedios fue una de las artistas que llegó a México huyendo de las guerras en Europa. Sus pinturas se encuentran en colecciones particulares y en uno de los museos más importantes de México. Hoy es una de las artistas más importantes y es inspiración para más artistas. Pero veamos a otra de las mujeres surrealistas, que son muchas y muy talentosas. Vamos ahora con la española Maruja Mayo. El nombre de nacimiento de esta artista fue Ana María Gómez González, pero se lo cambió a Maruja Mayo. Mayo era el segundo apellido de su papá. Tenía 13 hermanos y hermanas. Uno de ellos también era artista. Viajó por todo el mundo y fue una artista muy libre y creativa. Su libertad no solamente se puede ver en su obra artística, también en su vida. Era independiente y fantástica. Tenía muchos amigos y amigas, Salvador Dalí, García Lorca y más. Fue una de las mujeres a las que llamaron sin sombrero. ¿No usaba sombrero? Yo tampoco uso. Pero antes, las reglas a veces absurdas que la sociedad imponía sobre la mujer eran algo extremas. Por ejemplo, si una mujer al pasear en la calle no usaba sombrero, era mal vista. Y Maruja y otras amigas no se iban a quedar de brazos cruzados e hicieron algo muy revolucionario: salir a la calle sin sombrero. Seguramente causó un escándalo. Maruja pintaba, escribía y diseñaba. Sus pinturas pueden tener muchos colores, llenas de magia y fiesta, pero también pueden ser sombrías y llenas de caos. Ahora ya saben que las mujeres surrealistas fueron todo un acontecimiento en el mundo del arte, y aunque pasen muchos años, sus obras nos seguirán fascinando. Y nos faltaron muchas por conocer, como Frida Kahlo, Kay Sage, Toyen y obviamente Leonora Carrington, de quien ya hemos hecho algunos videos. Los puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Seguramente ahí encontrarán muchas cosas interesantes. Y también en nuestra página web, donde tenemos talleres para descargar y hacer en su casa. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las cosas que se hacen en el Museo Leonora Carrington. Lina, muchas gracias por habernos compartido todo lo que sabes. Ya sabes, para eso estamos. Espero regresar pronto a este programa. Y espero que tú también regreses. Mi nombre es Butaco Pérez. Y yo soy Lina Bambalina, y esto fue ¡Surrealismo para Peques!
Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario. Es el primer museo en el mundo dedicado al artista Leonora Carrington. El museo alberga una colección de esculturas, joyas, grabados y objetos personales del artista. Ofrece exposiciones temporales dedicadas al surrealismo y a su influencia en las prácticas artísticas actuales. Leonora Carrington fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia, novela y cuento. Sus obras están pobladas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. El Museo Leonora Carrington se encuentra en la antigua penitenciaría estatal, lugar que se había conservado intacto desde que la cárcel fue deshabitada. La mayoría de los edificios y áreas al aire libre de este sitio fueron restaurados entre los años de 2005 y 2009. La sección del inmueble que ahora alberga el museo fue restaurada entre 2017 y 2018. El museo alberga el Centro Internacional de Estudios y Difusión del Surrealismo, dedicado al estudio de este movimiento artístico de fuerte presencia en México. El museo se inauguró en 2018 y actualmente ofrece al mundo un lugar donde poder apreciar y dejarse maravillar con la obra surrealista de Leonora Carrington, un referente del movimiento surrealista y del arte contemporáneo a nivel mundial. Con su majestuoso encanto, desde el año 2018, Xilitla puso a disposición de turistas y público en general el Museo Leonora Carrington Xilitla, justo en el lugar de donde se desprende la magia, el corazón del pueblo. Este sitio ha sido restaurado y ampliado de manera pulcra y responsable, con el fin de conservar el legado arquitectónico y la memoria histórica que se le han conferido. En su interior se integra de manera sincrética lo antiguo con lo contemporáneo. Ubicado en la calle Corregidora, el inmueble ostenta la arquitectura icónica y tradicional de la región. Alberga 64 piezas, entre las que se encuentran esculturas de bronce, litografías, bocetos, dibujos y tapices creados por una de las artistas más importantes en la historia del arte. El museo presenta una muestra del universo creativo de Leonora Carrington. Incluye una gran variedad de obras que muestran las diversas fuentes de inspiración de esta artista. Cada pieza es una amalgama de varias tradiciones. La más significativa es sin duda la mitología celta, que la artista siente como propia por ser heredada de la tradición irlandesa por vía materna. Sin embargo, la obra tiene orígenes múltiples en un sinnúmero de tradiciones: las mitologías egipcias, fenicia, maya, griega, el psicoanálisis, el gnosticismo, la alquimia, la literatura inglesa y la cábala, por mencionar solamente algunas. La presencia de esta prolífera artista a través de su obra sigue siendo una referencia del arte contemporáneo y en específico del llamado movimiento surrealista. Rebelde y apasionada de la ruptura, transgresora de las corrientes tradicionales, su propuesta nos remite a la fecundación de seres imaginarios que las brujas celtas, en conjunción con los chaneques del México antiguo, invocaron, para convertirse hoy en vanguardia artística de nuestros tiempos. De ahí la atemporalidad de su creación. Carrington, inglesa de nacimiento pero mexicana por adopción, fue representante del arte surrealista, cuya propuesta más importante fue romper con los convencionalismos y los estereotipos del arte tradicional y, por extensión, de la vida misma. El surrealismo, inspirado en la teoría del inconsciente de Freud, propone convincentemente que detrás de lo irreal se encuentra lo real o verdadero, concepto que Carrington plasma magistralmente en sus obras.
Cuando el visitante del museo las contempla, podrá conectarse con ellas en plena libertad. Como la misma artista decía, yo las hice y ahí están para que ustedes las interpreten a su manera. Por su parte, el escritor mexicano Carlos Fuentes, en uno de sus textos, se refirió a ella como sortilegio irónico. Parecen descripciones adecuadas para referirse al mundo de una artista que pobló su universo creativo de seres fantásticos, a medio camino entre animal y humano. Estos híbridos habitan paisajes cargados de un simbolismo vasto, que va de lo personal a lo cómico, alimentado por la lectura voraz de las mitologías del mundo, la alquimia y el gnosticismo. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en las maravillosas piezas que resguarda este museo. Por ejemplo, Stallion, escultura con forma de caballo en la que la artista plasmó su alter ego, o la impresionante Catwoman, primero tallada en madera y años después realizada en bronce, encargo de Sir Edward James en el año de 1951, con quien mantuvo una entrañable amistad gracias a la casualidad que los unió. Este azar reunió en Xilitla a dos grandiosos exponentes del arte surrealista, Carrington y James. Con la exquisita obra en el museo y el excéntrico conjunto del jardín escultórico, este pueblo mágico invita a que echemos a volar nuestra imaginación hacia los confines del surrealismo para crear nuestros propios mundos. James se convirtió en admirador de sus obras, coleccionista y mecenas. La amistad entre ambos dio como resultado estadías de la artista en Las Pozas y en el Castillo, residencia del inglés durante las estancias en Xilitla, dejando obras que expresan una forma distinta de comprender la realidad. Leonora lo explica así: cuando una belleza y fealdad, realidad y fantasía, horror y alegría no representa sino lo que somos, lo que no nos atrevemos a asumir porque nos da miedo, es más fácil y menos doloroso tomar conciencia de lo exterior, de la fachada, de los objetos concretos que nos tranquilizan, porque supuestamente son los poseedores de la realidad. A 2 años de distancia, el Museo Leonora Carrington Xilitla ha desarrollado una intensa actividad de difusión cultural por medio de talleres, conferencias y conciertos, llegando a un gran número de xilitlenses, así como visitantes nacionales e internacionales. El Museo Leonora Carrington Xilitla es ya un referente identitario de este pueblo. La población lo ha hecho suyo y participan más en sus actividades de difusión y promoción cultural. Este proyecto ha contribuido a detonar una forma de turismo cultural muy importante para la economía y la proyección nacional e internacional de la Huasteca Potosina. Los propios jóvenes de Xilitla se han involucrado con entusiasmo en la tarea de dar a conocer y poner en valor el legado artístico de Leonora, siendo ellos quienes llevan de la mano a nuestros visitantes a adentrarse dentro de la obra de esta artista, así como del movimiento surrealista. Leonora Carrington es significativa para Xilitla, porque aquí se sintió cautivada por sus bellezas naturales. Además, celebró su amistad con Edward James y otros artistas de diferentes latitudes. No solo sintió la atracción por los paisajes de Xilitla y la Huasteca, sino que practicó lo que más amaba en la vida, que es la creación artística. Aquí en Xilitla, plasmó los productos de su imaginación en los propios muros de lo que hoy conocemos como el castillo. Un museo consagrado a Leonora Carrington en este lugar no es por tanto un hecho casual, es un reconocimiento a la huella que dejó su presencia y su talento en este sitio. Por eso hoy es un día especial, un día de celebración, ya que por un lado, gracias al talento de Leonora, hoy San Luis Potosí, y en especial este pueblo mágico de Xilitla, brilla más en el horizonte como ese destino surrealista de México, a 2 años de la apertura de este museo dedicado en su totalidad a esta gran artista singular.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Surrealismo para Peques. Yo soy Fernando Barragán y está aquí conmigo Mariana Salazar. Hola. Y hoy vamos a contar algunos cuentos de Leonora Carrington. Así es, entonces seleccionamos un par de cuentos. Vamos a empezar con La debutante y dicen:
En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia. Con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. Era muy inteligente. Yo le enseñaba francés a ella y a cambio me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy buenos ratos. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Nada más de pensarlo, sufría durante noches enteras. Siempre he detestado los bailes, y más cuando se celebran en mi honor. En la mañana del 1 de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. «¡Qué lata!», le dije. «Tengo que ir a mi baile hoy en la noche». «¡Qué suerte tienes!», dijo ella. «A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría platicar un poco». «Habrá mucho de comer», añadí. Vi que llegaban a mi casa camiones repletos de comida. «Y todavía te quejas», replicó la hiena, molesta. «Yo como nada más una vez al día, y deberías de ver las porquerías que me dan». Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada. «Podrías ir en mi lugar». «No nos parecemos lo suficiente, si no iría con gusto», contestó la hiena, desanimada. «Escucha», le dije, «a la luz del atardecer no se ve muy bien. Con que te disfraces, nadie se fijará en ti en medio del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla. Eres mi única amiga, te lo suplico». Se quedó pensando en mi propuesta, pero yo sabía que quería decir que sí. «Está bien, lo haré», dijo de repente. Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos un taxi. En casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme en la noche. Le quedaba algo raro y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar sus manos, demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días, antes de que la hiena pudiera esconderse debajo de mi cama. «Tu cuarto huele mal», dijo mi madre, mientras abría la ventana. «Date un baño antes del baile con mis nuevas sales aromáticas». «Sí, mamá», respondí. No se quedó por mucho tiempo. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. «Apúrate a bajar a desayunar», dijo al salir. Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero rechazaba todas mis propuestas. Por fin dijo: «Creo que tengo la solución. ¿Tienen criada?» «Sí», contesté perpleja. «Pues ya está. Llámala y cuando entre nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. La llevaré sobre la mía en la noche». «No me parece práctico», argumenté. «Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y acabaremos en la cárcel». «Tengo hambre suficiente como para comérmela», replicó la hiena. «¿Y los huesos?» «También», agregó. «¿Entonces ya quedamos?» «Solo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro. Si no, le va a doler demasiado». «Está bien, a mí me da igual». No sin cierto nerviosismo llamé a Mary, la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando Mary entró, me volví hacia la pared para no ver. Debo reconocer que no tardó mucho. Un breve grito y todo había terminado. Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana. Unos minutos después me dijo: «Ya no puedo más, me faltan los pies, pero si tienes una bolsita me los comeré al rato». En el armario hay una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que hay dentro y tómala. Hizo lo que le indiqué, y a continuación dijo: «Voltea y mira qué guapa me veo». Ante el espejo, la hiena se admiraba, con el rostro de Mary sobre el suyo. Se había comido todo el contorno cuidadosamente, de forma que quedaba justo lo necesario. «Es verdad, lo has hecho muy bien», le dije. Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció: «Me siento de maravilla, creo que seré un éxito en el baile». Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije: «Ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre, porque se dará cuenta que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte», dije, dándole un beso, aunque olía muy mal. Se hizo de noche. Agotada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana, para tener por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.
Había transcurrido alrededor de 1 hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por la ventana, dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una silla, con los dientes castañando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo, cuando el estruendo en mi puerta sofocó el aleteo. Mi madre entró, pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa, cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó, con que huelo un poco mal, ¿eh? Pues yo no como pasteles. Luego se arrancó la cara y se la comió, y de un gran salto desapareció por la ventana. ¿Qué tal? Este es un cuento muy cómico de Leonora Carrington, donde representa como una etapa de su vida, ¿no? Cuando ella la presentan en sociedad y no quiere, y bueno, en este imaginario recurre a una hiena y se siente un poquito cruel que se coman a la criada, pero pues también es la naturaleza de las hienas comer pues cualquier ser vivo, y es parte de lo que tiene Leonora Carrington, como gusto por la naturaleza y respeto por la naturaleza. Así es, también el personaje de la hiena es un animal que ella usa en diferentes ocasiones y me recuerda al autorretrato en donde ella aparece en una habitación sentada y aparece al lado de ella una hiena, como si quisiera representarnos la misma hiena de este cuento. Así es, y además ese cuadro y este cuento son más o menos cercanos en cuanto a fecha, entonces es muy interesante todo lo que escribe Leonora porque tiene como tinte de buen humor, tinte de algo macabro, y otra cosa que me gusta de este cuento es que nos dice más o menos lo que le gustaba leer a Leonora, ¿no? Así es, nos habla de los viajes de Gulliver, que es uno de los tantos clásicos de la literatura que ella disfrutaba. Pero bueno, ahora será mi turno de leer, y yo les voy a leer el cuento de El Citatorio Real. También es algo chistoso y tiene cosas ahí medio macabras, pero bueno, voy a empezar. El Citatorio Real. Había recibido un citatorio real para visitar a los soberanos de mi país. La invitación estaba escrita con letras doradas en relieve, enmarcadas con una orla. Tenía también rosas y golondrinas. Fui por mi automóvil, pero mi chofer, que no tiene ni el más mínimo sentido común, acababa de enterrarlo. Lo hice para cultivar hongos, explicó. No hay mejor manera para que crezcan. Brady, eres un completo idiota, repliqué. Echaste a perder mi auto. Puesto que mi auto había quedado definitivamente inservible, me vi obligada a alquilar un caballo y un carruaje. Al llegar al palacio, un lacayo impasible, vestido con libera roja y dorada, me dijo: «La reina se volvió loca ayer. Está en su bañera». «¡Qué terrible!», exclamé. «¿Cómo sucedió?» «Fue por el calor». «¿Puedo verla de todas maneras?» No me hacía gracia que mi largo viaje fuera en balde. «Sí», contestó, «puede verla de todas maneras». Recorrimos pasillos decorados con una imitación de mármol muy bien hecha, y cruzamos estancias con bajorrelieves griegos, techos estilo Medici y frutas de cera por todas partes. Cuando entré, la reina estaba bañándose en su tina llena de leche de cabra. «Pasa», dijo, «como verás, solo uso esponjas vivas. Es más saludable». Las esponjas nadaban en la leche de un lado a otro de la bañera y le costaba atraparlas. Una criada, provista de unas largas pinzas, la ayudaba de vez en cuando. «Pronto terminaré de bañarme», dijo la reina, «y tengo una propuesta para ti. Quiero que hoy gobiernes en mi lugar. Estoy demasiado cansada. Son una bola de idiotas, así que no te resultará difícil». «De acuerdo», respondí. La cámara de gobierno estaba en el otro extremo del palacio. Los ministros estaban sentados alrededor de una mesa larga y reluciente. Como representante de la reina, me senté a la cabecera. El primer ministro se puso de pie y dio un golpe en la mesa con su mazo. La mesa se partió en dos y unos sirvientes trajeron otra. El primer ministro cambió su mazo por otro, hecho de goma. Golpeó la mesa otra vez y comenzó a hablar. «Señora representante de la reina, ministros, amigos, nuestra bien amada soberana perdió el juicio ayer, así que necesitamos otra. Pero antes debemos asesinar a la vieja reina». Los ministros murmuraron entre ellos por un rato. A continuación, el de más edad se levantó y se dirigió a los reunidos. «Dadas las circunstancias, debemos trazar un plan cuanto antes. No solo debemos trazarlo, sino llegar a una decisión. Hay que elegir al que será el asesino». Todos alzaron la mano de inmediato. Yo no sabía muy bien qué hacer, como representante de su majestad.
Perplejo, el primer ministro paseó la mirada entre los ahí reunidos. No podemos hacerlo todos, dijo, pero tengo una buena idea. Jugaremos un torneo de damas, y el ganador tendrá derecho a matar a la reina. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿juega usted, señorita? Me sentí aturdida. No tenía el menor deseo de asesinar a la reina, y me percataba de graves consecuencias que acarrearía ese acto. Por otra parte, siempre he sido mala para jugar a las damas, por lo que no vi ningún peligro en participar y acepté. Me da igual, afirmé. Entonces quedamos de acuerdo, dijo el primer ministro. Esto es lo que hará el ganador. Tiene que llevar a la reina a dar un paseo por el zoológico real, y cuando lleguen a donde están los leones, segunda jaula a la izquierda, debe echarla dentro de un buen empujón. Le diré al guardia que no los alimente hasta mañana. La reina me llamó a su despacho. Estaba regando las flores tejidas en la alfombra. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Preguntó. Sí, todo bien, respondí turbada. ¿Gustas un poco de sopa? Sí, gracias. Es usted muy amable, contesté. Es falso té de carne de res. Lo hago yo misma, explicó la reina. No lleva más que papas. Una orquesta tocaba canciones clásicas y populares. La reina amaba la música con pasión. Al terminar la comida, la reina se retiró a descansar y yo me dirigí al torneo de damas que se llevaría a cabo en la terraza. Estaba nerviosa, pero heredé el espíritu deportista de mi padre. Había dado mi palabra de participar y participaría. La enorme terraza resultaba imponente. Los ministros se hallaban reunidos frente al jardín a la sombra de los cipreses y del crepúsculo. Había 20 mesitas, cada una con 2 sillas de patas finas y frágiles. Al verme llegar, el primer ministro exclamó, ¡a sus lugares! Y los ministros corrieron a las mesitas y comenzaron a jugar con ferocidad. Jugamos toda la noche sin parar. Los únicos sonidos que interrumpían los partidos de tanto en tanto eran los gruñidos furiosos de alguno de los ministros. Al alba, un toque de trompeta puso fin al torneo. Una voz, salida de no sé dónde, exclamó, «Ella es la ganadora. Es la única que no hizo trampa». Quedé paralizada de terror. ¿Quién? ¿Yo? Inquirí. Sí, tú, replicó la voz que hasta entonces noté que provenía del ciprés más alto. Escaparé, pensé, y eché a correr hacia la avenida, pero el ciprés arrancó sus raíces de la tierra lanzando terrones por doquier y comenzó a perseguirme. Es mucho más grande que yo, reflexioné, y me detuve. El árbol también se detuvo. Sus ramas crujían y se estremecían. Seguramente hacía mucho que no corría. Está bien, acepto, afirmé, y el ciprés regresó lentamente a su lugar. Encontré a la reina acostada en su enorme cama. La invito a dar un paseo por el zoológico, dije, sintiéndome de lo más incómoda. Pero es muy temprano, objetó. Todavía no dan las 5. Yo nunca me levanto antes de las 10. El día está muy bonito, añadí. Iré, ya que tanto insistes. Bajamos al silencioso jardín. El amanecer es la hora en la que nada respira, la hora del silencio. Todo está quieto, solo se mueve la luz. Me puse a cantar un poco para darme ánimo. El frío me calaba hasta los huesos, mientras la reina me contaba que alimentaba a todos sus caballos con mermelada. Así no se malean, afirmó. Debería darles mermelada a los leones también, pensé para mis adentros. Una larga avenida, flanqueada por árboles frutales, conducía al pabellón de las fieras. De vez en cuando, una fruta madura caía pesadamente. Los catarros se curan con facilidad si se tiene confianza, decía la reina. Yo siempre uso como remedio trocitos de carne de res marinados en aceite de oliva. Me los meto por la nariz. Al día siguiente el catarro se ha ido. O bien, administrados de la misma manera, tallarines fríos con jugo de hígado de ternera, de preferencia. Son una maravilla. Voy a leer eso otra vez. O bien, administrados de la misma manera, tallarines fríos con jugo de hígado de ternera, de preferencia. Son una maravilla para aliviar la pesadez de la cabeza. Ya no tendrá más catarros, pensé. La bronquitis es más complicada. Estuve a punto de salvar a mi pobre marido de su último ataque de bronquitis gracias a un chaleco que le tejí, pero no lo logré.
Estábamos cada vez más cerca del zoológico. Ya podía escuchar los ruidos de los animales desesperándose. Desperezándose. Ah, sí. Ya podía escuchar los ruidos de los animales Estábamos cada vez más cerca del zoológico. Ya podía escuchar los ruidos de los animales desperezándose. Hubiera querido dar marcha atrás, pero tenía miedo del ciprés y de lo que podría hacerme con sus ramas negras y peludas, y cuanto más me llegaba el hedor del león, más fuerte cantaba para darme valor. ¿Qué tal? Me recordó nuevamente a aquellos clásicos que Leonora disfrutaba de leer y a esa parte en Alicia en el País de las Maravillas, en donde se hace un juicio, Sí. más bien para que salve su vida, pero esta vez es distinto este juicio, ¿verdad? Sí, hay un juicio como para decidir qué se va a hacer porque la reina se volvió loca, ¿no? Sí. Entonces necesitan pues cambiarla, pero como también nos habla un poquito de todo el contexto social de donde viene Leonora, que en Reino Unido pues no se puede cambiar al rey más que con la muerte, ¿no? Exacto. Es una forma más sencilla de acabar con esta monarquía. Entonces también ahí va metiendo Leonora un poquito su opinión política, pero me gusta todos los elementos que tiene igual el zoológico, los animales, también un poquito como este interés por los remedios naturales, Sí, nada más que de forma cómica, ¿no? Porque se mete las cosas en las fosas nasales. y esa es su medicina. Esa es su medicina. Pues bueno, también otra cosa que podemos como mencionar sobre la narrativa y todos los textos de Leonora Carrington es que siempre tienen un final medio chistoso y a veces Sí. como interrumpido. Y eso es porque para Leonora una vez le preguntaron que por qué no le ponía final a sus cuentos y ella simplemente dijo, pues ya todos no sabemos el final, ¿por qué los va a escribir, no? Sí, así es. A Leonora le gustaba dejar las cosas a la interpretación del espectador o del lector. Así es que no es de sorprenderse que también entre su literatura haya que buscar un significado, pero siempre va a cambiar, depende de cada quien y de la persona que lo esté analizando. Claro, y además te deja a ti como la pregunta de ¿qué hubiera pasado? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cacharon a la niña? ¿Qué pasó después de que vieron Mató a a la la hiena reina. huir? ¿Qué pasó? ¿Terminó en la cárcel? O también, ¿qué pasó? ¿Se animó a aventar a la reina? ¿O no? ¿O no? Sí, porque además pues ella quedaría como representante de la reina. Exacto. Después de que hizo ahí alguna amistad con ella, tenía que ser la que la matara también. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un gusto. Y gracias también a todos ustedes que nos están aquí disfrutando en este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas. Y nosotros vamos a continuar con nuestro programa.